En algunos casos, es posible que necesites determinar la temperatura aproximada del agua y no tengas un termómetro a prueba de agua. Puedes determinar la temperatura al ver ciertas señales que te indiquen si está a punto de ebullición o congelada. También puedes usar la mano o el codo para ayudarte a estimar la temperatura del agua, pero sin un termómetro no sabrás el grado exacto de calor. Editar pasos. Editar. Usar la mano y el codo. Coloca la mano cerca del agua, si quieres hacerte una idea aproximada para saber si el agua está fría, tibia o caliente. Primero coloca la mano por encima del agua y, si sientes que el calor irradia fuera del agua, es porque está caliente y es posible que te quemes. Si no sientes el calor, es porque está a temperatura ambiente o fría, ya sea porque estés cocinando o por instinto. No metas directamente la mano dentro del agua sin primero colocarla por encima para estimar la temperatura. Coloca el codo dentro del agua. Si el contenedor de agua es lo suficientemente grande, coloca uno de los codos dentro del agua. Esto te dará una idea aproximada de su temperatura y podrás saber en ese preciso momento si el agua está caliente o fría. Evita colocar la mano dentro del agua en una temperatura que desconozcas debido a que podrías quemarte. Estima la temperatura del agua. Si dejas el codo dentro del agua durante segundos, podrás hacerte una idea aproximada de su temperatura. Si el agua se siente un poco tibia pero no caliente, es porque está alrededor de editar. Determinar si el agua está fría. Observa la condensación en el contenedor de agua. Si el agua está en un contenedor de vidrio o metal y observas que la condensación comienza a formarse, es porque el agua está más fría que el aire ambiental. Básicamente, la condensación se formará más rápido cuando el agua sea mucho más fría que la temperatura del aire. Si observas que la condensación se forma fuera del contenedor de vidrio en minutos, es porque el agua está muy fría. Observa cuando el hielo se comience a formar. Si el agua en cuestión está muy fría y comienza a congelarse, observarás que una capa pequeña de hielo empieza a formarse por los bordes. El agua que comienza a congelarse estará alrededor de C. Sin embargo, es posible que aún sea unos grados más tibia debido a que está en el rango de AC. Si observas un recipiente lleno de agua en tu congelador, por ejemplo, observarás que una capa de hielo comienza a formarse en los bordes del recipiente. Revisa si el agua está congelada. Este paso es muy fácil y puedes hacerlo con un solo vistazo. Si el agua está congelada, la temperatura es de C o más baja. Editar. Estimar la temperatura del agua por el tamaño de las burbujas. Observa las burbujas pequeñas que aparecen cuando el agua se calienta. Si te gustaría tener una idea considerable y precisa de la temperatura del agua cuando se calienta, mira las burbujas pequeñas que se forman en el fondo del sartén u olla. Las burbujas muy pequeñas indican que el agua está aproximadamente de C. A las burbujas se les conocen como ojos de gamba cuando la temperatura es baja porque son del tamaño de la cabeza de un alfiler. Observa las burbujas de tamaños medianos. Mientras el agua continúa calentándose, las burbujas del fondo crecerán hasta que estén ligeramente más grandes que el tamaño de los ojos de un camarón. Esta es una buena señal de que el agua caliente se acerca a los C. Los hilos ligeros de vapor comenzarán a elevarse cuando el agua caliente alcance los C. Las burbujas de este tamaño se conocen como ojos de cangrejo. Observa las burbujas más grandes y elevadas. Las burbujas que están al fondo de la olla continuarán creciendo y finalmente comenzarán a elevarse por la parte superior del agua. En este caso, el agua estará alrededor de C. También puedes darte cuenta cuando el agua alcance los C porque podrás escuchar un tembleteo ligero desde fondo de la olla. Las primeras burbujas que comienzan a elevarse son del tamaño de los ojos de un pescado. Observa la fase llamada la cadena de perlas. Esta es la etapa final de calor antes de que comience a hervir completamente. Las burbujas más grandes del fondo de la olla comenzarán a elevarse rápidamente desde la superficie formando varias cadenas continuas de burbujas. El agua en esta etapa estará alrededor de AC. Después de que la fase de la cadena de perlas termine, el agua alcanzará enseguida los C y llegará al punto de ebullición. Editar. Consejos. La altitud elevada tiene un efecto en el punto de ebullición del agua. Mientras que el agua normalmente hierve alrededor de C, en las altitudes elevadas hierve con temperaturas más bajas como C debido a la disminución de la presión atmosférica. El punto de ebullición cambiará si el agua contiene impurezas como la sal. Entre más impurezas tenga el agua, la temperatura tiene que ser más alta antes de que el agua hierva. Editar. Advertencias. Nunca metas el dedo o la mano cuando el agua esté en ebullición o a punto de ebullición. Podrías quemarte gravemente. Editar. Referencias. Cite error. Tref tags exist, but no reference tag was found.